hemos analizado en el comité, tras este largo tiempo de trabajo, un año intenso, más de un año de intenso trabajo, este proyecto de ley, primero anteproyecto, luego proyecto de ley una vez registrado en el Parlamento. Y también, si me permiten, quiero agradecer el trabajo de todo el comité a la hora del análisis, un trabajo intenso que hemos realizado junto a quien nos ha asesorado desde el punto de vista externo, a Ignacio Díaz de Aguilar, a quien también le traslado desde aquí nuestro agradecimiento y felicitación por el gran trabajo técnico que ha realizado. Agradecimiento también al equipo técnico de la Federación, que también conjuntamente con Ignacio han trabajado en esta materia, y agradecer la disposición de la Consejería de Turismo a la hora de mantener este diálogo siempre constante, en algunos momentos con algunas cuestiones, reuniones en las que hemos debatido, hemos dialogado, pero también hemos avanzado, y es lo que también nos gustaría poner en valor, especialmente en estos últimos meses, cuando ya el proyecto de ley ha entrado en el Parlamento y en el que, insisto, nosotros nos hemos empeñado en seguir dialogando con todos los actores, con todos los agentes que intervienen en el desarrollo de una ley con la que la FECAM siempre ha estado de acuerdo, siempre reivindicó que se regulara este sector, el ámbito de la vivienda vacacional, en virtud de las diferentes casuísticas que también se dan en nuestras islas. Y en primer lugar quería insistir en esto, en que nosotros siempre hemos compartido la reivindicación de la regulación de la actividad. No hemos estado nunca en contra de la actividad, pero sí una regulación que permita un uso sostenible, precisamente, como bien se denomina la ley, de las viviendas para el uso turístico. Así que nosotros también hemos mantenido un diálogo, y también quiero agradecerlo desde aquí, en nombre de todos los compañeros, a los grupos parlamentarios con los que hemos mantenido 2 rondas de reuniones y a quienes les hemos hecho llegar las principales reivindicaciones de la Federación en este texto. Como digo, en todo el año hemos tratado de consensuar, antes de que incluso entrase en el Parlamento, un texto. Finalmente no pudo ser así con la Consejería. Insisto, el diálogo sigue abierto, se siguen manteniendo reuniones para tratar de alcanzar ya en este procedimiento, que será diferente porque hay que continuar con el trámite parlamentario y tiene los tiempos y tiene el procedimiento que es, pero nosotros nos cejamos en el empeño de intentar alcanzar el máximo consenso con el texto que ya se está trabajando por parte del Parlamento, y con las posibles enmiendas que los grupos parlamentarios puedan presentar, y que tengan en cuenta, obviamente, las reivindicaciones de la Federación. Son 4 principales reivindicaciones las que la Federación ha trasladado a la Consejería en todo momento en este tiempo de análisis. Las resumo y intentaremos profundizar en cada una de ellas, y atenderemos también, obviamente, a las preguntas que ustedes nos quieran trasladar o a las consideraciones que deseen realizar. En primer lugar, nosotros siempre hemos abogado por esa regulación, pero también por obviamente una regulación que permita otorgar seguridad jurídica a los ayuntamientos, a los cabildos, al propio Gobierno de Canarias, a todas las entidades que entendemos tienen que intervenir en la regulación de esta actividad. Y, por tanto, alcanzar ese nivel de cogobernanza que es deseable siempre por esta Federación, y entendemos que por el resto de las mismas. Pero también acompañar esa seguridad jurídica por la simplificación en la verificación de los procedimientos. Precisamente nosotros es una de las cuestiones que más hemos reivindicado en referencia a la disposición transitoria primera de la ley, con la que seguimos trabajando para tratar de alcanzar un acuerdo. También hemos estado de acuerdo en que los ayuntamientos asuman 2 cuestiones que en ese ámbito de la cogobernanza, como digo, deben regular, y es los informes en relación a la regulación, al reglamento de actividades clasificadas y a la ordenación del planeamiento, porque son competencias municipales, la ordenación urbanística y la aprobación de los planeamientos urbanísticos para regular la actividad. Y también nos hemos interesado y hemos analizado el que se pudiesen establecer, y lo profundizaremos a continuación, en el establecimiento de los distintos topes, los porcentajes de dedicación de vivienda residencial a turística. Ahí también hemos considerado en qué ámbito se deben establecer esos topes y cómo se debe otorgar autonomía a los municipios para
para poder regularlo, y también el principio de unidad de explotación, que bueno, es una cuestión última en la que hemos avanzado bastante con la consejería y donde se da el caso contrario, viviendas vacacionales que ahora mismo se está dando el caso en suelo turístico y donde deberían volver a ser producto extrahotelero y no quedarse como viviendas vacacionales como se están explotando actualmente. Esas son las 4 principales cuestiones en las que seguimos negociando, tratando de consensuar con la consejería y al tiempo también trasladarlas a los grupos parlamentarios en su caso para que puedan ser atendidas por los mismos. En el caso de la simplificación o verificación, nosotros estamos de acuerdo con la disposición transitoria segunda, en la que debe haber un plan para la verificación de las viviendas vacacionales que van a consolidar y existentes por un plazo de 4 años, que vemos en principio razonable. Va a suponer una carga administrativa tanto para los cabildos, donde va a residir la presentación de la declaración responsable igualmente, también para los ayuntamientos en esos informes en relación a la ordenación del planeamiento y en relación a la actividad clasificada, pero lo que no estamos de acuerdo es con la disposición transitoria primera, en la que entendemos que que se duplica lo que ya está establecido en la disposición transitoria segunda y sería una doble verificación por parte de los ayuntamientos, algo que es totalmente inasumible. Si los ayuntamientos tenemos que revisar toda la documentación que ya se haya presentado por parte de quienes están o quienes van a consolidar esa vivienda vacacional, si tenemos que solicitar o se nos tiene que presentar esa documentación y verificarla, es algo que hemos mantenido y lo hemos trasladado. Va a ser imposible para los ayuntamientos esa doble verificación y es lo que entendemos, se sobrecarga a los ayuntamientos y es un trabajo innecesario que entendemos que está cubierto con la disposición transitoria segunda. Por tanto, también nosotros en cuanto a en esa propia disposición que trata de regular la consolidación de las viviendas existentes, también en cuanto a la transmisión de las viviendas, entendemos, bueno, la disposición establece que el proyecto de ley plantea que se extinga la habilitación de la vivienda vacacional cuando se transmita. Nosotros hemos entendido que sí, que esto es una medida para evitar la especulación precisamente, pero entendemos que se permita esa transmisión cuando la transmisión venga dada por, en este caso, por los casos de fallecimiento o de donaciones en vida, que entendemos que no entra en el ámbito de la especulación que trata de evitar precisamente la ley con esta disposición. En ese ámbito también hemos presentado esta enmienda a los grupos parlamentarios, se los hemos hecho llegar a la consejería. En este sentido todavía no hay acuerdo con relación al texto de esa disposición transitoria primera. En el ámbito de las actividades clasificadas, nosotros hemos asumido, evidentemente, que es nuestra competencia informar al respecto, pero ¿qué ocurre? Que el reglamento de actividades clasificadas es anterior a la primera norma que trató de regular la vivienda vacacional, como es el decreto que está vigente, el 113/2015, y al ser anterior, obviamente no ha habido ningún cambio legislativo en el que se incluya en el reglamento de actividades clasificadas específicamente la actividad alquiler vacacional. ¿Qué ocurre? Que a la hora de que un ayuntamiento tenga que informar al respecto, no encuentra ahora mismo en el reglamento criterios claros que permitan esa seguridad jurídica a la hora de informar, y puede haber distintos criterios en los diferentes ayuntamientos al albur de lo que los técnicos informen y no haya un consenso en este sentido. Por tanto, lo que la FECAM propone, ha habido diferentes fórmulas que se han propuesto, pero lo que se propone es que en un plazo de al menos como máximo, entendemos nosotros, de 6 meses, se clarifiquen los criterios, en qué criterios en materia de actividad clasificada tienen que informar los ayuntamientos, toda vez que en el reglamento actual no existe la actividad como tal. Con lo cual podemos estar de acuerdo en principios básicos como accesibilidad, salubridad, condiciones, pero no se establecen, al no establecerse,
puede ocurrir que algunos ayuntamientos informen en un sentido, otros en otro, y no hay un consenso tal. Con lo cual, entendemos que para que todos utilicemos los mismos criterios en la regulación de esta materia, se deba producirse un cambio que nosotros entendíamos que podía incluirse en este texto, o bien en una disposición adicional, o en algún anexo, o en algún documento que nos dé esa seguridad jurídica acerca de qué criterios tienen que informar los técnicos municipales en materia de actividades clasificadas. Eso es lo que hemos propuesto y, en principio, parece que la Consejería entiende esa reivindicación y también se compromete a tratar de, por aquí también entra materia, que es competencia de la Consejería de Industria, y entienden que debe haber también ese acuerdo o ese consenso también con los criterios que se establezcan desde esta Consejería, con lo cual estamos a la espera de ver qué instrumentos se podría dictar para que hubiera esa unificación de los criterios a la hora de que los ayuntamientos podamos informar con el mismo sentido, con los mismos criterios. Y, por otro lado, en relación a la ordenación del uso turístico, nosotros entendemos, y es algo que la FECAM venía también reivindicando, a la hora de que se consolide el número de viviendas existentes, en virtud de lo que hemos hablado de si se modifica esa disposición transitoria primera para no duplicar esos trámites, entendemos que esa consolidación obviamente provoca una modificación del planeamiento. Ahí ha habido un largo debate de cómo y de los tiempos, de los plazos que los ayuntamientos íbamos a tener para modificar y adaptar nuestro planeamiento para incluir esa consolidación de las viviendas vacacionales existentes. Conseguimos que se ampliaran los plazos de 3 a 5 años para esas revisiones, pero además, siendo también conscientes de lo que puede tardar y sobre todo para los ayuntamientos que no cuentan con planeamiento, sino que cuentan con normas subsidiarias, que no cuentan con un planeamiento aprobado, entendíamos que un instrumento que ya está aprobado por la Ley del Suelo, como es la ordenanza provisional, fuera un instrumento viable para modificar el planeamiento en los municipios, bien los que ya lo tuvieran o bien los que no, pero era un instrumento más ágil para tratar de adaptar el planeamiento a la situación de esa consolidación de las viviendas existentes. Bien, en principio se había aceptado por parte de la Consejería ese instrumento de ordenanza provisional, pero también hemos comprobado que en el texto actual no aparecía, con lo cual seguimos negociando con la Consejería y se ha propuesto una nueva redacción en el artículo 4 para tratar de incluir expresamente ese instrumento de ordenanza provisional. Aquí también en este artículo entramos en relación entramos en lo que es el establecimiento de los topes en cuanto a qué porcentaje se podría dedicar a este uso turístico de viviendas. Nosotros siempre hemos entendido que debe haber topes, que debe haber limitación, es el espíritu principal de la ley, pero también nosotros en esa misión y en esa responsabilidad que tenemos como federación de estudiar toda la casuística que puede existir en todas las islas, hemos entendido que se dan precisamente varias singularidades en cada una de ellas. Y hemos atendido a tres cuestiones principales. El caso de las Islas Verdes, donde entendemos, aparte de contar con una ley singular, entendemos en Islas Verdes o también islas vinculadas o municipios vinculados a lo que se denomina la estrategia de reto demográfico, en estos municipios, pues sobre todo los de menos de 10.000 habitantes, en muchos casos está suponiendo, o en la mayoría de los casos, por no decir en todos, la actividad alquiler vacacional está suponiendo un revulsivo para la actividad económica de los municipios y está, de alguna manera, ayudando a combatir la despoblación que se produce en este mundo, de un mundo más rural, en un mundo en el que los municipios no cuentan con tantos recursos para su desarrollo económico y entendemos que la actividad alquiler vacacional, como siempre nos gusta denominar, puede suponer una actividad económica viable que haga que estos municipios reto demográfico o municipios en los que
que pertenecen a las Islas Verdes puedan contemplar una regulación que sea por parte de los ayuntamientos, es decir, que se otorgue autonomía a los ayuntamientos para establecer estos topes. Con carácter general, nosotros entendemos que los topes no lo debería establecer un número concreto la ley, sino que se otorgue esa autonomía a los ayuntamientos para que en función de su casuística puedan establecerlo. Hablamos concretamente de las Islas Verdes, de los municipios retos demográficos y también de zonas turísticas de municipios donde no se compita con la vivienda para los trabajadores, para los residentes. Entendemos que ahí sí se deban establecer unos topes, pero siempre estudiándolo por parte del ayuntamiento, con lo que se ha denominado capacidad de carga y demás, que sean los ayuntamientos quienes estudien su propia casuística y establezcan los topes. Nosotros entendemos, obviamente, que en aquellos lugares donde la vivienda vacacional está compitiendo directamente con la residencial, tanto para los residentes como los trabajadores, en este caso de las zonas turísticas, ahí entendemos que se deban establecer topes, porque una de las consecuencias suele ser, y la estamos comprobando, precisamente esa tensión en los precios del alquiler y el no conseguir vivienda para los trabajadores o incluso para los residentes. Entonces, pero que los límites, los porcentajes los establezcan cada municipio en virtud de esa ordenación del planeamiento para que tenemos y para la que entendemos debemos ser autónomos, porque también se puede dar el caso en el que al consolidar todas las viviendas vacacionales, que ahora obviamente viviendas vacacionales tras esa verificación, cumpliendo, obviamente no se puede dar cabida a situaciones de ilegalidad o a legalidad, pero las que sí vayan a consolidar con la verificación de los criterios establecidos, puede ocurrir que si se establece ya un porcentaje en la ley, puede ocurrir que esos porcentajes a la hora de que tengamos que modificar el planeamiento, puede ocurrir que ya se hayan superado. Y ahí entendemos que hay un conflicto. ¿A quién permitimos, cómo discriminamos, a quién permitimos que continúe con la actividad y a quién no? Por eso entendemos que los topes entiendan ese término de flexibilizar los topes no es en el sentido de bueno, no queremos establecer topes, no, sí los queremos establecer, pero que sean los propios municipios analizando su casuística quienes tengan la autonomía para hacerlo. Y por último, nos referimos a una cuestión que nosotros nos preocupó y no habíamos entrado tanto en el debate en como digo, más de un año que hemos intentado consensuar el texto, como digo, pero sí una de las últimas reuniones que mantuvimos con la Consejería, Cabildo, FECAI y Ayuntamientos, los representantes de la FECAM, sí nos preocupó pues también la casuística de las viviendas vacacionales que se encuentran ahora mismo en suelo turístico. Según datos de la Consejería, nos decían que a partir de la norma estatal también que entra en vigor a partir del 1 de julio de este año, podrían salir del mercado de una manera un tanto, entendemos nosotros también abrupta, unas 25.000 viviendas vacacionales. Nosotros entendemos que obviamente las viviendas, estamos hablando del uso turístico de vivienda, de vivienda de uso residencial, el uso turístico. No estamos hablando, nosotros entendemos que esas viviendas que están en suelo turístico y que formaban una unidad de explotación y que se explotaban como un producto extrahotelero, nosotros entendemos que eso debería volver, las viviendas vacacionales que se encuentran ahora mismo en esa situación deberían volver a ese principio de unidad de explotación como producto extrahotelero. ¿Qué ocurre? Que si no hay alguna disposición transitoria para evitar esa salida abrupta del mercado, nos podríamos encontrar con una salida de 25.000 viviendas de alquiler vacacional, de una oferta que ahora mismo puede existir. De hecho, hay casos que se dan en algún municipio donde está suponiendo una oferta también turística, y lo que la FECAM propone está de acuerdo en que vuelvan a ese régimen de, en cuanto a la gestión y a la administración, se trate como un principio de unidad de explotación, pero que la comercialización, hasta tanto se modifique, como nos ha trasladado la Consejería, el régimen del principio de unidad de explotación que pretenden realizarlo la Ley de Turismo, puede haber un vacío legal entre que se pueda aprobar esta ley
y puede haber una modificación de la ley de turismo donde nos indican que pretenden modificar el régimen de principio de unidades de explotación, y nosotros lo que entendemos que, bueno, que en este periodo transitorio se pueda incluir una disposición en la que se mantenga el principio de unidad de explotación para la gestión y administración de esas viviendas vacacionales que ahora mismo están en suelo turístico, pero la comercialización se pueda gestionar de manera independiente, hasta tanto se regule, como se nos ha trasladado por parte de la Consejería, en otra norma. O sea, nosotros sí entendemos que deben volver a gestionarse como un producto extrahotelero, que las viviendas vacacionales no deben estar en ese suelo turístico, pero mientras se ordena o se modifica ese régimen, entendemos que debe haber algún régimen transitorio para que de una manera más sostenible también, como bien la ley dice, se pueda articular la situación de estos 25.000 casos que podrían salir del mercado de vivienda vacacional. Estas son las cuestiones que nosotros hemos trasladado a la Consejería, a los grupos parlamentarios, y como digo, nosotros agradecemos todo el trabajo que, insisto, se ha realizado por parte de nuestro equipo, del equipo de la Consejería. Le agradezco a la consejera, al viceconsejero, al director general, el empeño que todos hemos puesto, y obviamente a nuestro equipo, para intentar alcanzar acuerdos. Por el camino hemos tenido diferentes debates, diferentes diálogos, pero siempre confiamos en llegar a un consenso. Ahora ya, como no se pudo llegar antes, seguimos luchando para que ese consenso pueda alcanzarse ya vía las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios al estar ya en el trámite que está en el Parlamento. Así que, por nuestra parte, queríamos aclararlo. Es una decisión que tomó el Comité Ejecutivo también en una reunión que tuvimos hace algunas semanas, precisamente en el municipio de Punta Gorda, en La Palma, toda vez que nosotros, bueno, yo había tenido la oportunidad en algunas entrevistas, en algunas declaraciones, de explicar las enmiendas, las demandas, las hicimos llegar a los grupos parlamentarios. De hecho, en las reuniones que mantuvimos con los grupos parlamentarios surgieron algunas consideraciones que hemos tenido en cuenta también en nuestras enmiendas para trasladarlas asimismo al equipo de la Consejería, pero también observamos algunas declaraciones, algunas manifestaciones en las que creo que se estaba hablando por la FECAM de cuestiones que la FECAM obviamente no había dicho o no había trasladado de la manera en que nosotros hemos entendido que se ha trasladado a los medios, con lo cual veíamos necesario el poder, nosotros obviamente siempre hemos sido transparentes, siempre atendemos a todos los medios que nos lo solicitan, pero en esta ocasión hemos querido tener la iniciativa de dar esta rueda de prensa para aclarar, para trasladar directamente lo mismo que hemos trasladado a los grupos parlamentarios, que se conociera públicamente a través de ustedes. Les agradezco a todos los medios que están aquí hoy y bueno, es lo que queríamos trasladar para que, digamos, no hubiera ninguna duda ni ninguna interpretación que no fuera lo que realmente queremos decir desde la Federación.